El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a abarcar los versículos 5 al 8. Los estudiosos nos indican que los primeros dos capítulos son los que hablan de los temas doctrinales, teológicos, de todo lo que hemos visto de la herejía colosense, le llaman. Eso no es porque los colosenses fueran herejes, sino porque se estaban introduciendo personas para enseñar pues tópicos, doctrinas que no corresponden a la palabra. Pero ya cuando pasamos al capítulo 3, Pablo se torna de alguna manera a lo práctico, a cómo poder aplicar, cómo poder vivir la vida cristiana. Y eso es lo que empezamos a ver la semana pasada. De hecho, hoy vamos a hacer un pequeño repaso porque traté la aplicación y se quedó un poquito, llamémosle, genérica. Ahora estoy tratando de poner los piececitos un poco más en la tierra. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si me funciona esto, porque ahí estamos bien. Ok. Colosenses 3:1, lo vimos la semana pasada, y en el versículo dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, y ahí lo subrayo, ¿verdad? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto sentado a la diestra de Dios quiere decir en una posición de honor. Así que Pablo les dice a los colosenses, miren, busquen las cosas de arriba. Y por supuesto hay un contraste, porque les había estado hablando de las falsas enseñanzas de los falsos maestros y en pocas palabras les está diciendo, en vez de escuchar, ponerle atención a esta gente que enseña falsas doctrinas, mejor busquen las cosas de arriba. Vamos a ver entonces un versículo de Mateo capítulo 6, donde Jesús más o menos habla del mismo tema, con otras palabras, por supuesto. Les dice a su audiencia, esto fue en el Sermón del Monte, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polía y el óxido corrompen, donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. En el estudio anterior mencionábamos que el buscar las cosas de arriba, pues no quiere decir que nos volvamos despreocupados de las cosas de la vida diaria. Tenemos que afrontar nuestras responsabilidades, valga la semi-redundancia, de manera responsable. Pero quizás, o de hecho, lo que estamos viendo acá es cuál debe ser el enfoque, el énfasis, la dirección de nuestra vida. Aquí en este versículo, Jesús está diciendo, miren, ustedes tienen que trabajar para acumular tesoros, pero en el cielo. Porque si toda su vida se la pasan acumulando tesoros aquí en la tierra, bueno, aquí en la tierra las cosas se arruinan, se deterioran, y si no se arruinan y no se deterioran, hay gente que quiere robarlas, ¿verdad? De los que estamos acá presentes, no sé cuántos han experimentado robo o asalto. Y alguno me dice, me podría decir, no es lo mismo. Pues técnicamente no. Por ejemplo, le llaman robo cuando usted no está presente. Entonces se le meten a la casa y cuando usted llega ya vio que falta algo, ¿verdad? Ese fue robo, no estaba presente. Y le llaman asalto cuando usted está presente. Como así cuando va en la calle y le vuelan el teléfono móvil, ¿verdad? O le piden la billetera o algo. Entonces, en esta vida eso pasa con los bienes materiales. Incluso uno puede tener ya hasta una casa
y un buen terremotazo y lo puede dejar a uno sin casa. Y al fin y al cabo, todo lo que acumulemos en esta tierra no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Los que se pueden beneficiar son los hijos o los nietos, los que queden, ¿verdad? Con lo que uno haya dejado. Pero no nos vamos a llevar nada. Entonces Jesús decía, póngale atención en su vida a todas aquellas cosas que les van a generar a ustedes tesoros en en el reino de los cielos, ¿verdad? Y Pablo nos dice que busquemos las cosas de arriba. Bueno, entonces, la semana anterior les decía que al estudiar el versículo 1, buscamos llevar la aplicación de buscar las cosas de arriba a cosas como, y que son buenas, por supuesto, a la oración, a la lectura y estudio de la palabra, la comunión con los hermanos y el evangelismo, dentro de otras cosas. Practicar todas estas cosas es parte de buscar las cosas de arriba. Cuando usted tiene una vida que se dedica pues y practica la oración, eso es buscar las cosas de arriba. Cuando usted comparte el evangelio, eso es buscar las cosas de arriba. Por supuesto, si hay cosas de arriba, quiere decir que también hay cosas de abajo. Y dentro de las cosas de abajo van a estar las cosas, llamémosle, de la vida diaria, buenas y sanas, que son cosas de abajo, pero también hay cosas malas, pecaminosas, abajo. Y el día de hoy, pues vamos a alcanzar los primeros versículos que nos van a hablar de eso. Pero retornando a buscar las cosas de arriba, anoté una serie de prácticas que nos pueden ayudar precisamente en ese proceso de buscar las cosas de arriba. Se las voy a ir pasando y ustedes van evaluando a ver qué les parecen y pueden ustedes agregar otras más, porque no es que esto sea exhaustivo. Por ejemplo, una parte práctica de buscar las cosas de arriba es cómo alimentas tu mente. Por ejemplo, al despertar, puede uno ponerse, al nomás abrir los ojos, puede ponerse uno a platicar con Dios en oración. Y puede uno leer u oír la palabra antes de hacer otra cosa. Quizás usted ya lo hace, quizás no. Yo tengo dentro de mi hábito normal es que leo la palabra con el desayuno. Pero para cuando yo estoy desayunando, ya me bañé, ya me afeité, me vestí, me puse más guapo de lo normal y entonces desayuno. Entonces, pues así que preparando el estudio, por lo menos el día de hoy, dije, voy a poner en práctica esto que estoy anotando. Así que cuando me desperté, mm, adrede, dije, bueno, buenos días, Señor, ¿qué tal? Aquí estoy empezando el día. ¿Quiere decir que nunca oro en la mañana? No, lo que pasa es que no lo he puesto como una forma de un hábito, ¿verdad? Entonces dije, bueno, y la otra que dije, leer u oír, porque usted puede ponerla en audio. Y entonces lo que hice fue que encendí la luz, busqué un pasaje bíblico, precisamente este de Colosenses, y empecé a leer y de ahí lo puse en audio, ¿verdad? Para iniciar el día alimentando mi mente con la palabra y platicando con Dios. Otra recomendación práctica, anoto aquí, discrimina. Ahora la palabra discriminar a veces suena negativa, pero lo que quiere decir discriminar es selecciona excluyendo. Cuando usted va al supermercado o al mercado, usted va a escoger algunas frutas. Usted discrimina porque escoge las mejores y excluye las que no están en mejor estado. Entonces, en este sentido, la recomendación es que usted discrimine, o sea, evalúe lo que mira, lo que escucha, lo que lee, sea en la televisión, en el radio, en el periódico o en redes sociales.
No sé cuáles son sus hábitos, pero según dicen, la mayoría de la gente cuando se despierta lo primero que hace es agarrar el teléfono para ver redes sociales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo en redes sociales? Son cosas que me están edificando y no estoy diciendo que seamos unos aburridos, pues, pero la pregunta es, ¿cuánto le estamos dedicando de nuestro tiempo? Y si cuando usted inicia el día, pues empieza viendo, no sé, voy a usar esta palabra chapina, ¿va? Charadas dentro de las redes o en los medios de comunicación. Entonces, escoja qué es lo que va a alimentar su mente desde que va empezando el día. Escoja también aquellas cosas que edifican. Por ejemplo, si usted está en una oficina donde hay uno de sus compañeros que platicar con él es controversia y pleito, bueno, pues trate de evitar ese tipo de contactos, ¿verdad? O no sé si cuando usted mira el periódico nacional y empieza a ver los asaltos y la violencia, eso le genera ansiedad. Entonces digo, pues escoja, ¿por qué? ¿Por qué tiene que meterse a ver todo eso que le genera ansiedad y temor? Busque otra cosa que le genere confianza en el Señor y crecimiento, ¿verdad? O usted vive en una situación donde tiene parientes cerca y ellos están mejor materialmente que usted y el usted tener ese contacto le genera envidia porque usted está pasando por escasez. Digo, entonces, ¿para qué escoge? No, o sea, ni se asome, pues, porque eso no lo va a edificar. Entonces, son maneras, sugiero yo, de buscar las cosas de arriba, buscar entornos más. No le estoy diciendo que sea un monje y que se vaya al desierto, ¿ah? Solo que hay cosas que usted ya sabe que, no sé, solo imagínese que usted por alguna razón vive con su suegra y es una señora peleonera y todo, pues usted dice, mejor lo menos posible evito el contacto porque no estoy siendo edificado. Mayordomía. Cuide que su manejo financiero refleje generosidad y no avaricia, porque si usted toda la vida vive gastándose la plata en cosas que le dan satisfacción a usted y jamás se preocupa por las demás personas, ok, no está usted buscando las cosas de arriba. ¿M? Me recuerdo de un hermano en la fe que le sacó el genio a la esposa porque estaban con un poco de limitación económica. A este hermano le gustaba mucho la alabanza y el canto en la iglesia. Iba llegando con su equipón de sonido portátil ahí a la casa, ¿verdad? Y le dice a la esposa, mira lo que logré conseguir para la alabanza en la iglesia. Y viene la esposa y nos decía, ¿ah? Que se puso para balazos porque los hijos no tenían zapatos, tenían los zapatos con hoyos. Y resulta que aquel comprando su equipo de sonido para alabanza en la iglesia. Solo, ojo, ¿verdad? Mayordomía, cómo usa los recursos. En este caso, fíjense, si usted me dijera yo, ¿qué es buscar las cosas de arriba? ¿Haberse comprado un equipo de alabanza para la iglesia o haberle comprado zapatos a sus hijos? ¿Va? O sea, los zapatos para los hijos parece que no fuera espiritual, pero eso va más a buscar las cosas de arriba que haberse gastado la plata en un equipo cuando había esa necesidad, por ejemplo. Eh, Otra decisión para buscar las cosas de arriba es invertir más tiempo con tu familia y servir a los demás. ¿M? Por ejemplo, les comentaba al inicio que el día sábado yo me la paso muy bien si me hubiera podido dedicar a estudiar, porque tenía que estudiar algunos temas de la iglesia, pero había una necesidad y fue con dos nietos. Entonces, invertir tiempo con las personas es edificante y por ejemplo, tenía ratos de no pasarme, me pasé más de 4, casi 5 horas con mi nieta de 8 años, ¿verdad? Llevándola a que se subiera a los juegos, me hizo caminar como que si estuviera yo ganando plata por caminar, ¿verdad?
para arriba y para abajo. Como la fregué yo, le dije ahorita, te comiste en esta mañana todo el azúcar de la semana, ¿verdad? Y se comió lo que fuera y todo. Bueno, pues fue una inversión de tiempo ahí disfrutando con una niña. ¿M? Ok, otro elemento más, trabaja con excelencia. Haz tus tareas diarias bien hechas para agradar a Dios y no para buscar el aplauso humano. Buscar las cosas de arriba también es que lo que tú haces en tu trabajo diario, en tu actividad, o si eres mamá, ama de casa, lo que te toque, hazlo bien hecho y hazlo como para el Señor y no para que te lo reconozcan y te digan, ay, qué lindo, ¿verdad? No, es para el Señor. Eso también es buscar las cosas de arriba. Cambia la venganza por gracia. Si usted normalmente le cuesta con las personas a su alrededor mantener una actitud bondadosa, si a usted le toca estar con personas que lo ofenden, posiblemente un patojo de escuela o colegio, lo están bulleando. Buscar las cosas de arriba es responder con paciencia con aquellos que lo ofenden, recordando que el Señor nos perdonó. Y si usted es adulto y está en un ambiente donde lo bulean, porque también se da, pues vaya aplicando estas enseñanzas. Elimina de tu vida el chisme y las palabras ofensivas. Habla palabras que construyan a las personas en lugar de destruirlas. A veces ni nos fijamos. Empezamos una conversación y paramos, como decimos nosotros aquí en Buen Chapín, pelando a las personas, bajándoles el cuero, es otra manera de decirlo, ¿verdad? Chismeando, ¿verdad? Calumniándolos. Y como creyentes a veces se nos pasa por alto que estamos haciendo eso. Incluso hay cosas que, ¿qué valor tiene que las cuente? Por ejemplo, están hablando de algún hermano que se compró su carro, ¿verdad? Y nunca falta el comentario, ah, pero él no gana como para comprarlo, lo que pasa es que el papá lo ayuda. ¿Y qué? A ver, ¿qué ganó usted con hacer ver que el carro que compró el hermano, el papá lo ayudó? O sea, ¿qué edificación hubo en eso? Y así con pequeños detallitos, ¿verdad? Podemos bajarle el cuero a las personas. Entonces, no hagamos eso, que nuestro hablar sea un hablar edificante. Y de último, en esta sección, antes de pasar a la siguiente, dice, sé un pacificador, promueve la paz y la unidad por encima de tener siempre la razón en sus relaciones. Busque que haya paz en medio de sus relaciones y no estar armando pleitos o porque usted quiere tener la razón, se genera conflicto. Y la segunda parte dice, me faltó una R, sé un solucionador de problemas y no un magnificador. Por ejemplo, llega usted a la congregación y algo no está funcionando, usted puede decir, ah, la qué barbaridad, pues si para eso hay gente aquí que se le paga para que haga las cosas. No, ¿por qué no ve usted cómo encuentra una solución? ¿Qué pasó? ¿Qué se necesita? ¿Cómo ayudo? Y eso también puede ser en la familia, ¿verdad? Un hijo bota algo y una regañadera, ¿no? Pues, bueno, límpielo, recójalo, enséñele cómo se debe de manejar el agua para los que van a ir teniendo adolescentes. Prepárense porque en esa edad botan la jarra de fresco y los vasos, ¿verdad? Porque no manejan sus manos. Pero sea usted un solucionador de problemas y no un quejoso que solo vive viendo algo que no funciona y va de hablar, porque no propone soluciones. Bueno, ahora sí vamos entonces al versículo 5 porque habíamos llegado hasta el 4. El versículo 5 dice, bueno, nos dijo que busquemos las cosas de arriba y ahora nos va a hablar Pablo un poco de cosas de abajo. Dice, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cuando dice hagan morir lo terrenal,
lo que está diciendo es maten, porque la palabra en el texto tiene que ver con matar, hagan morir, ¿verdad? Literalmente lo terrenal. O sea, hacer morir todo aquello que no me ayuda a caminar y crecer en mi relación con el Señor. ¿Y cómo hago morir una cosa? Bueno, hay dos maneras, no digo que sean las únicas. Una, usted puede hacer morir algo por decisión. ¿M? Por ejemplo, usted tiene un grupo de amigos con el que se reúne, amigos no creyentes, y que cada reunión para platicar es solo porque están contando chistes de doble sentido, chistes con chile, ¿verdad? Picosos, y cuando usted siente, usted también los para contando. Bueno, ¿cómo puede usted hacer matar eso? Pues no se reúna con esos amigos, a menos de que usted vaya a dirigir la conversación y la va a dirigir para las cosas que edifican. Pero si no, pues como mata, decida no. Lo mismo puede hacer con, por ejemplo, hablábamos el otro día, a ver dónde fue, o no sé si fue que en el grupo de revistas que habían ahí no decentes en la casa. Y pues tome la decisión, si usted es el que las tiene, tome la decisión de sacarlas de su hogar. Vamos a ver ahorita por qué los pecados que están relacionados. Yo me recuerdo que en mis días de juventud, ya como creyente, y mi hogar no era de creyentes, recibíamos, digo, mi papá tenía una suscripción de la revista, se llamaba La Semana, y en medio de la página de la revista venía una foto a color de una patoja con poca ropa o sin ropa. Y yo tendría mis 18 años, tal vez qué sé yo, y esa cosa no me edificaba, ¿verdad? Y me daba la tentación de ir a abrir la revista para ver la página en medio. Entonces, claro, yo no sabía este versículo. Entonces, ¿cómo podía matar eso? Para empezar, no tenía buena comunicación con mi papá. Yo hablaba con él y se me hacía un nudo en la garganta, ¿va? Porque diferencia de edad y todo. Y entonces fui con mi mamá y le conté, me dio vergüenza, ¿va? Pero le conté que me daba problemas la chica de la semana. Y le pedí si le podía pedir a mi papá, por favor, que ya no siguiera llegando la revista a la casa. Por lo menos en ese momento, de esa manera pude matar eso, ¿me explico? O sea, ¿cómo? Ya no dejando tener contacto con eso. Bueno, usted podrá ver en dónde lo puede manejar. Y le pongo acá otra manera de hacer matar aquello que no le agrada a Dios, por inanición. La inanición es debilidad extrema por falta de alimento. O sea, aquello que no le agrada a Dios lo puede matar de hambre. Entonces, por ejemplo, si usted lo que le está afectando es lo que está oyendo, pues deje de oírlo y vaya dejando de oírlo gradualmente de 1 hora al día, 30 minutos, 15, uno, hasta que eso que le afecta, que no está honrando a Dios, lo pueda eliminar de su vida. Ahora, ¿de qué cosas está hablando Pablo acá? Bueno, aquí vienen. Inmoralidad sexual. Viene de la palabra porneia y abarca toda una gama de actividades, ponga nota, actividades sexuales ilícitas, como por ejemplo me podrían decir el adulterio. Pues posiblemente la mayoría aquí puedan manejar esos términos, pero por cualquier cosa, el adulterio es cuando un casado tiene una relación íntima con alguien que no es su cónyuge. O sea, si es un hombre con una mujer que no es su esposa y si es una mujer con un hombre que no es su esposo. Eso es adulterio. Y lo usamos así en nuestra comunicación diaria. Por ejemplo, el otro término que es fornicación. La fornicación es una relación íntima entre personas que no son casados. ¿Me explico? Ahí es donde se usa fornicación. Adulterio con casados, fornicación los que son solteros. Pero la inmoralidad sexual solo se refiere a eso. No, también puede ser caricias íntimas con quien no es su cónyuge. Y eso puede ser con solteros o casados. No están teniendo relaciones íntimas, pero están teniendo caricias íntimas. Eso también entra dentro de inmoralidad sexual. ¿Qué más?
Bueno, las otras palabras que están ahí, que están relacionadas, habla de impureza, bajas pasiones, malos deseos, y todo está dentro de ese campo de la sensualidad o sexualidad. ¿Como cuáles? Bueno, pueden ser también pensamientos eróticos, pensamientos sexuales. Eso entra dentro de la inmoralidad sexual y los términos impureza, bajas pasiones, malos deseos. También codicia de la mujer u hombre del prójimo. Eso está en uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? No codiciarás a la mujer de tu prójimo y puede ser al hombre también. Entonces Jesús mismo en una oportunidad dijo, a ustedes les dijeron que si se metían con una mujer casada, pues adulteraban. Pero yo les digo que solo con el hecho que la codicien en su mente, ya están pecando, ¿verdad? Dentro de esta misma gama de cosas está la pornografía. Y anote ahí, bueno, anoto que puede ser visual, audible o escrita. Visual clásico, ¿ah? Ver fotos de pornográficos que incitan a la sexualidad no sana delante de Dios. Audible, porque también hay pornografía que por medio de grabaciones pueden producir el mismo efecto. Y también escrita. Hay revistas, novelas y todo así, pornográficas desarrolladas para hacer el mismo efecto que una foto, solo que de manera escrita con letras. Agrego ahí, dentro de otras, conversaciones lujuriosas, ¿verdad? Conversaciones que llevan al ser humano a pecar en su vida de sensualidad y sexualidad. Ok, termina ese versículo, después de mencionar estas palabras relacionadas con lo sexual, termina con la palabra avaricia. La avaricia, según el diccionario de la lengua española, es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. En la avaricia, y usted diría, ¿por qué está ahí con lo sexual esta palabra? Como que no hace juego. Bueno, en la avaricia el centro de la vida es uno mismo. Es idolatría, dice ahí el versículo, que la avaricia que es idolatría es porque uno mismo se coloca en la posición de Dios y uno mismo es el que se quiere agradar. Y las cosas también pueden ser colocadas en lugar de Dios. Por eso es que la avaricia es idolatría. Todas las acciones de la sexualidad diagonal sensualidad son para satisfacer el yo y están relacionados a la avaricia. Alguno diría la avaricia solo es que quiero plata o cosas. No, también todo lo que mencionó Pablo ahí, lo quiero para mí. Yo soy el centro de mi vida, yo quiero satisfacerme a mí mismo. Muy bien, versículo 6. Dice, a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Ocasionalmente les enseño varias versiones con el ánimo de que cuando ustedes lean la Biblia, a veces usen versiones solo para corroborar. La que les leo arriba, a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes, es la Reina Valera 2015. La nueva traducción viviente, segundo párrafo, dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Si ustedes se fijan, sí, se está refiriendo a la fornicación, al adulterio, a la pornea, a la inmoralidad, todo lo que vimos. Dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios, pero no menciona, como en el párrafo de arriba, habla de los rebeldes, dice la Reina Valera 2015. Si usted se va a la Reina Valera 1960, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene, pero aquí lo dice de otra manera, sobre los hijos de desobediencia. Y me voy a la Nueva Biblia de las Américas. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Bueno, me hice una pregunta. ¿Quiénes serán esos hijos de desobediencia? ¿Se referirá a creyentes o a no creyentes? ¿Y cómo aplico esto si estoy pensando en mí?
Bueno, buscando un poquito ahí en el sitio de God Questions, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Ellos anotan, los hijos e hijas de desobediencia, entonces, son aquellos que han elegido suprimir injustamente la verdad de Dios, como está en Romanos 1:18. No se trata de un pecado ocasional, sino de un rechazo voluntario a la autoridad soberana de Dios en sus vidas que los coloca bajo el dominio tiránico de Satanás. O sea, los hijos de desobediencia son los no creyentes y los hijos de desobediencia son los que tienen como modo de vida lo que vimos, la conducta inmoral, las bajas pasiones, todo lo demás que vimos en el versículo anterior. Anoto aquí el pasaje de Romanos 1:18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Así que hay una promesa, una expresión de juicio para todos aquellos que viven de acuerdo a esa lista que vimos en el versículo anterior. Ahora bien, Arthur Pink, un escritor cristiano, dice, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda impiedad, es el desagrado y la indignación contra el mal, producto de la justicia divina. Es la santidad de Dios movida a actuar en contra del pecado. Cuando dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es eso, hay una actitud de Dios de rechazo y de desagrado e indignación por esa vida de maldad. Recordemos que ama al pecador, pero odia el pecado. Los no creyentes experimentarán la ira eterna de Dios con toda su fuerza. Algunos no creyentes experimentan las consecuencias de su mala conducta en esta vida y algunos, bueno, y todos, cuando sea el juicio final, recibirán el pago por su vida alejada de Dios. Dice el versículo 7 que en estas cosas que vimos, de conducta sexual desordenada, anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Por lo menos a los colosenses les está diciendo, miren muchos de ustedes vivían así, ¿verdad? Ahora que tienen a Cristo, pues la cosa ha cambiado, pero ustedes andaban también como esa otra gente. Y usted puede entonces llegar a pensar esto. Los creyentes en su vida anterior también practicaron los pecados del versículo 5. Esto en mayor o menor grado, y anoto, u otros pecados. Porque alguno aquí me podría decir, si hay alguien que es muy joven, me podría decir, bueno, yo no adulteré, no forniqué, no vi porno. Y usted me va a decir, yo casi me gané la salvación por mi conducta. Por eso le agregué u otros pecados, ¿verdad? Ahora, alguno dirá, a la mira, Rolando, pues yo no fui tan malo, porque lo que dice el versículo 5 es pues bastante, toda la lista que dijiste ahí es bastante gruesa y yo no hice muchas de esas cosas. Ok, entonces le voy a recordar lo que dice Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Y recuérdese, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, por eso Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados, porque imposible que nosotros pudiéramos tener una conducta y que eso nos diera la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿por qué estaba yo averiguando esto de los hijos de desobediencia? Porque dije, hola, que la ira del Señor venga, eso es cosa seria, pero ¿será que se refiere solo a los no creyentes y los creyentes estamos así como que en otra categoría que no nos afecta mucho? Bueno, el versículo dice que los que experimentarán la ira de Dios por su modo de vida son los hijos de desobediencia, o sea, los no creyentes que viven en esclavitud del pecado. Ahora yo pregunto, ¿estamos libres de consecuencias si caemos en pecado? Recuérdese que el apóstol Juan dice, si decimos que no pecamos, mentimos, ¿verdad? Y el apóstol reconoce que el creyente murió en cuanto al pecado porque ya no es esclavo.
pero todavía se ve afectado por la influencia de la vieja naturaleza y por eso todavía pecamos. Ahora, para mí como creyente, si Cristo ya pagó por todos mis pecados, ¿será que entonces el Señor en ese sentido no me toca? Bueno, le voy a leer un pasaje de Hebreos 12, versículos 5 al 8. ¿Y ya han olvidado, pregunta, la exhortación que se les dirige como hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque los malvados, los que no tienen a Cristo, pueden tener una conducta totalmente desagradable a Dios, como hijo de Dios, si yo tengo conductas que no agradan a Dios, aunque ya soy salvo, aunque Cristo pagó por mis pecados, puedo estar sujeto a que Dios tome acciones disciplinarias. Y yo en lo personal preferiría confesarle mis pecados antes de que el Señor se quite el cincho, y lo digo de manera metafórica, ¿verdad? Y que me deje ir un cinchazo a aquellos que lo deja uno dundo, ¿verdad? Entonces digo, no, mejor cuando me doy cuenta que pequé, mejor llego y le confieso. Primero Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, llegar solo explicando algunos términos. Quítense. La palabra dejen equivale también como desvístanse, quiere decir el término. O sea, quítense eso de encima. ¿Qué cosas? Ira es definido como un enojo extremo e intenso, indignación vengativa profunda y castigo o retribución. Aquí podríamos decir ira es cuando usted explotó, ¿verdad? Explotó. Pero utilizo otra palabra, a veces son parecidas. Enojo. Ese es un estado en que la persona se mantiene enfadado, irritado, exasperado, alterado, enfurecido, indignado. Y diríamos que esta es como una parte como crónica, ¿verdad? Ahí se mantiene usted la ollita de presión acumulando presión. Y cuando la cosa explota es que sale la ira, ¿verdad? Y es donde usted despotrica a su alrededor y habla, insulta, tira cosas y todo. Entonces, de eso dice Pablo, despójense, quítenselo. Y agrega una palabra más, malicia. Es ese carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Y literalmente hay personas que así son, ¿verdad? Viven viendo a ver cómo fastidian, cómo denigran, cómo hacen quedar mal a otras personas. Y usted me diría, no, pero estás hablando de los no creyentes. Perdone, pero Pablo lo que le está hablando es a los colosenses y le está diciendo, dejen esas cosas, porque quiere decir que como creyente podemos parar teniendo conductas como estas. Entre el enojo y la ira, evalúese usted si va manejando carro con el tráfico que tenemos, cómo reacciona cuando usted tiene momentos críticos ahí. Se podría decir que el enojo en la vida es la antesala de explosiones de ira. La blasfemia, el diccionario dice que es palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Expresión, palabra o acto de desprecio, insulto o burla contra Dios, una deidad o algo que se considera sagrado. Cuando este término es aplicado a una persona común, se define como calumnia. Cuando una persona expresa palabras ofensivas contra Dios o las cosas de Dios, es cuando se dice que está blasfemando, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Allá la pregunta clásica cuando Jesús dijo que todo pecado podrá ser perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu, que está en los Evangelios. La explicación de la blasfemia al Espíritu es cuando una persona atribuye las obras del Espíritu Santo a Satanás o la incredulidad que tiene de la obra del Espíritu Santo. Bueno, terminamos. Palabras groseras, dice el pasaje.
Se refiere a palabras obscenas. Esto quiere decir indecentes, deshonestas, inmorales, que buscan herir o dañar a las personas. En alguna oportunidad, en un mensaje, tocamos algunos de estos pasajes que hablan de este tema y se me acercó una hermana para decirme que fruto pues de lo que vio ahí de la palabra, me dijo, es que fíjate que yo soy mal hablada, me dice, ¿verdad? ¿Y sabe qué quiere decir mal hablado? Que usa lo que nosotros le llamamos malas palabras. ¿Ok? Eso es algo que Dios no quiere. Nuestro lenguaje no tiene que ser mal hablado, ¿verdad? Eh, Revisemos el pasaje después de hoy, mañana, pasado. Evalúe si usted tiene algunos de estos pecados y si le están afectando todavía en mayor o menor grado y proceda a matarlos o dejarlos. Pero si usted no toma medidas, no va a cambiar. Ah, Cuando hablamos de pornografía, casi siempre le echamos el muerto a los patojos, ¿ah? Y principalmente a los varones, porque las señoritas, las nenas, ellas no, ¿verdad? Y los adultos como que ya superaron esa etapa y las señoras tampoco. No, no, este problema es un problema que abarca hasta pastores, ¿me explico? O sea, no hay nadie que se salve. Entonces, si no se toman decisiones, por ejemplo, algo clave con la pornografía es no estar a solas con un dispositivo que le pone así a la punta del dedo, ver lo que no debe de ver. Pero tiene que tomar decisiones para dejar de hacer aquello que no le gusta a Dios, sea lo que sea. Cierro. Tenía un amigo, muy buen amigo, no era creyente. Reunirme con él, así porque éramos colegas, él era un genio para los chistes de doble sentido. Y me recuerdo que juntarme con él, híjole, afloraban en mí todos aquellos chistes también. Y después yo arrepentido delante del Señor de eso. Entonces al final tuve que tomar una decisión y fue minimizar el contacto con él o dirigir la conversación que no se fuera por el lado de esos chistes. O sea, tuve que hacer un matar de ese tipo de conducta porque no era edificante ni daba un buen testimonio de uno como creyente. Entonces sí, o tomamos decisiones para cambiar eso o esas cosas nos van a estar afectando, no nos van a dejar crecer, nos van a atar. Y Pablo dice, ustedes eran esto, ¿ah? Pero también dice, dejen esto otro, porque si no, vamos a estar todavía, ya Cristo pagó, ya morimos, ya no estamos sujetos como esclavos, pero sí podemos ser influenciados por la vieja naturaleza. Y si nos dejamos otra vez esclavizar, aunque ya somos libres, vamos a estar atados. Así que revise la lista de estas cosas, vea cómo hace para mejorar su búsqueda de las cosas de arriba y eso le va a ayudar a dejar las cosas de abajo. Llegamos hasta aquí deseándoles como siempre buenas noches.